¿Qué hubo? ¿Qué más? 26 de agosto. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones, nos dice hoy el Salmo 96. Cuenten las maravillas del Señor a todas las naciones. Cuéntenlas. Cuéntaselas a la persona que tienes a tu lado, en tu familia. Cuéntaselas a tu vecino. Cuéntaselos a tu compañero de trabajo. Cuéntaselas a la persona que te encuentres por la calle. Cuéntale todas las maravillas que hace el Señor por ti. ¿O es que acaso el Señor no hace maravillas en ti? ¿Sientes que lo que sucede en tu vida no es absolutamente extraordinario? No hay nada que contar. Todo es demasiado simple. Ya estás tan acostumbrado a la vida que no te parece ya un milagro respirar. Cuéntale a los demás las maravillas que ha hecho el Señor por ti. Vamos a hacer lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 23, versículos 13 al 22. Dice: En aquel tiempo Jesús dijo: Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen lo hacen digno de la gehenna el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen jurar por el templo no obliga. Jurar por el oro del templo sí obliga. Necios y ciegos. ¿Qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también dicen: jurar por el altar no obliga. Jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos. ¿Qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura por él y por cuanto hay sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por quien habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. A mí me hubiera encantado escuchar directamente la voz de Jesús diciendo estas palabras. Yo me pongo a pensar cómo las habría dicho, con qué energía, con qué fuerza. Yo aquí las estoy diciendo de una manera como suave, pienso yo. Pero cuando Jesús decía esto, me imagino que no lo diría suavecito, esto de hipócritas, ¿no? ¡Hipócritas! Pienso que lo diría hasta con rabia. ¿Por qué? Porque los fariseos y los escribas, de una u otra forma, eran los guías espirituales de la sociedad de su pueblo, es decir, no de manera oficial, pero ciertamente Dios les dio un don de ser guías, de ser pastores en medio de su pueblo. Era un contexto muy diferente. Estos no eran como tal sacerdotes, eran personas muy instruidas. Dios les había dado también este don, esta capacidad de poderse instruir. ¿Para qué? Para ayudar a sus hermanos, para guiarlos hacia Dios. Pero ¿qué terminaban haciendo? Generando tradiciones, generando un montón de reglamentos absurdos. Y es precisamente lo que está haciendo aquí el Señor, demostrándoles en la cara lo ilógicas que son sus normatividades, este montón de normas que están colocando. Los fariseos y los escribas solían decir que, a ver, que si tú jurabas algo por el templo, pues mira, podías romper ese juramento.
Pero si llegabas a jurar por el oro que está en el templo, eso sí era obligatorio, hay que hacerlo. Es como que para ellos el oro era una categoría más importante. Y les está diciendo Jesús, oye, pero ¿cómo son de tontos y de ciegos que no se dan cuenta que, pensando lógicamente, ¿qué es más importante? ¿El oro que hay en el templo o el templo que consagra, que hace que ese oro sea importante, sea consagrado a Dios? Finalmente, para Jesús esto es una tontería. En otro pasaje escucharemos que Jesús dice, miren, no juren por nada, porque ustedes no tienen la capacidad de cambiar nada. No juren por los pies de Dios, no juren por sus propios cabellos, porque ustedes no tienen la capacidad de hacer blanco o negro uno de sus cabellos. Ustedes lo que digan como cristianos es sí, sí y no, no. Punto. Lo que viene después de eso viene del diablo, dice Jesús. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Sean honestos porque ustedes tienen que ser honestos. Así son los hijos de Dios. Los hijos de nuestro Padre que es auténtico, que es honesto, es sincero, son gente honesta. No tienen que decir mentiras, no tienen que añadir nada. Siempre lo que dicen es real, es sincero. Cuando comenzamos a colocarle tanto enredo, es que yo te juro por el nombre del oro del templo, yo te juro por la ofrenda que está en el altar del templo, yo te juro por aquello y por uno. Mira, todo aquello son estas argumentaciones que no sirven para nada. Y les comienza a decir Jesús, ustedes han enredado la cosa. Han hecho que la gente pueda tener como ciertas salvaguardas para decir mentiras. Como esto no me obliga, es decir, jurar por el templo no obliga, entonces yo puedo hacer allí una triquiñuela y decir alguna mentira y malacostumbrarme siempre a la trampa, a ser falso. Por eso grita Jesús, hipócritas. Es decir, ustedes muestran un rostro, pero por otro lado es otra cosa diferente. Hipócritas. Qué fuertes las palabras del Señor. Y esto sucede, termino con esto diciendo, porque hay personas que les gusta ir sometiendo a los demás a su modo de entender la religión. No digo el modo de entender a Dios, digo el modo de entender la religión. Hay gente que le encanta tener normas, 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 normas. Y ciertamente que la norma nos genera orden, está bien. Pero cuando son cosas lógicas, cuando, no sé, yo veo que cada día se está llenando más internet, YouTube, de predicadores como fariseos que van predicando por todos lados un montón de normatividades católicas que hoy día no tienen sentido y hacen entender que nuestra fe y la vivencia de nuestra fe se trata de el cumplimiento de la norma por la norma. No sé si te has topado con estos personajillos que van enseñando un montón de cosas y piensan que lo importante en nuestra fe es el cumplimiento de normas. Insisto, no es que la norma sea mala, es que no entienden a nuestro Padre, no entienden que la norma fundamental de nosotros como cristianos es el amor. Evidentemente, insisto, que sí, que hay que vivir ciertas cosas. Normas, claro, si no esto se volvería un desorden, evidentemente. Pero hay tanta cosa ilógica metiendo dentro de nuestra fe cosas que en nuestro contexto ya no tienen sentido, ya no tienen cabida. Y pensando que por este tipo de vivencias de normatividades absurdas de nuestra época, de eso depende nuestra salvación. Que si se ponen un velo en la cabeza de las mujeres, que si no, que si se visten así, asá. Oye, no. Qué recomendable. Una buena presentación, claro, sí. Pero de ello no depende nuestra salvación. Y hay personas que, mejor dicho, juran que si no es así como ellos lo dicen, entonces se van a condenar. Y es un poquito lo que dice aquí Jesús. Son personas que van buscando prosélitos por todo el mundo. Es decir, como sus adeptos, sus seguidores, y en YouTube comienzan a buscar seguidores y seguidores, convenciendo gente, dañándoles la cabeza y el cerebro, haciéndoles entender que nuestra fe como cristianos consiste en el cumplimiento de miles de normas y convirtiéndolos en esclavos. Es un poco esto que nos está diciendo Jesús.
Pidamos al Espíritu Santo que nos libere de estas cosas absurdas, que nos libere el corazón para pensar con claridad y seguir a Jesús el Maestro con libertad, con libertad. Que el Señor nos dé la gracia de vivir de acuerdo a su Evangelio. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.